Para que una persona se convierta en delincuente, ha pasado por toda una fase de formación que lo ha llevado a cometer un delito. Y ahí tenemos un padre ausente, tenemos muy probablemente una madre que por necesidad tiene que trabajar, tenemos un abuelo permisivo que su función no es la de crear, sino que es la de acuchuchar, por así decirlo. Tenemos una comunidad que no estando integrada no le importa lo que pasa con cómo sus niños crecen en las calles y que pretendemos de que el problema se solucione cuando lo agarre la policía. Entonces la prevención trabaja sobre todo esto. Y en este trabajo tenemos que involucrarnos todos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un padre que sea responsable del hijo que procreó, pero si no es un excelente rol tanto materno como paterno en la primera infancia, después no pretendamos que vamos a cambiar al adolescente si en su primera etapa de vida no se le dio el cariño, no se le dio el ejemplo, no se le dieron valores. Muy buenas noches, estimados vecinos pinultecos que martes a martes observan el programa Cápsulas Informativas. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia, de poder realizar una entrevista al señor viceministro encargado de la prevención de la violencia, licenciado Axel Romero. Como ustedes sabrán, de manera reciente se hizo el lanzamiento de la primer política municipal de prevención de la violencia, esto con el apoyo del Ministerio de Gobernación y también de la Unidad para la Prevención de la Violencia, también de este viceministerio. Así es de que hoy queremos darles a conocer a ustedes en qué consiste la política, desde cuándo se viene trabajando en ella y cuáles son las acciones que se van a realizar en el transcurso de estos meses. Señor viceministro, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. La primera pregunta sería, esta política se viene trabajando desde hace cierto tiempo, desde hace algunos años. Usted, de hecho, estuvo trabajando específicamente en nuestro municipio. Que usted nos pudiera comentar, luego de cuánto tiempo de trabajo, de jornadas pues extenuantes, ¿verdad?, de análisis, de conversatorios, ¿cómo es que tenemos el día de hoy esta política? Bien, nosotros tenemos una historia de trabajo con la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, más o menos desde el año 2009, que fue el primer acercamiento que hizo la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia en ese entonces con el alcalde que estaba, y la idea era empezar a generar cierta actividad a partir de el acercamiento que se necesitaba hacer con la población y la Policía Nacional Civil en el momento en que se reinstaló, por así decirle, cerca de la municipalidad la Policía Nacional, y el modelo que se estaba trabajando con apoyo de NAS, de la Embajada Americana, cuando se pusieron todo el tema del centro de monitoreo y el trabajo que se empezó a hacer entre la Policía Municipal y la Policía Nacional Civil. Entonces ahí hicimos un primer acercamiento y lanzamos el planteamiento de crear un plan de prevención de violencia, el cual estuvimos trabajando más o menos durante 2 o 3 años, y luego la municipalidad asumió la responsabilidad de fortalecer el trabajo desde las actividades que ya venía desarrollando. De ahí se va derivando el trabajo y más o menos de un año para acá decidimos el transformar todo ese trabajo que se había desarrollado durante todo este tiempo en una política municipal de prevención. Esto es clave porque nosotros consideramos de que muchas de las actividades que se generan o se deben generar en materia de prevención están desarrolladas en el ámbito municipal. Si hablamos de la prevención situacional, en donde tenemos que hacer recuperación de espacios públicos, si hablamos de redistribución, por ejemplo, de planificación urbana, si hablamos del tema de organización comunitaria o el trabajo con grupos vulnerables, en este caso mujeres, jóvenes, escolarizados y no escolarizados, mucho de este trabajo ya lo hace la municipalidad. Y en ese proceso de desconcentración, por así podríamos decirlo, nuestro interés es de que las municipalidades se pongan al frente del trabajo preventivo y obviamente articular estas políticas que permitan integrar el trabajo de muchos sectores en un solo sentido, bajo el liderazgo de la municipalidad.
Nosotros empezamos con hacer un diagnóstico participativo dentro de cada uno de los municipios en los que trabajamos y agarramos Santa Catarina Pinula como punta de lanza en el proceso de formulación de políticas municipales. Desarrollamos los conversatorios ciudadanos en donde los mismos vecinos nos indican dentro de ese diagnóstico qué sentimiento de inseguridad ellos tienen y cómo ellos visualizan el fenómeno de la seguridad dentro de su municipio. Nosotros podemos observar que la seguridad se da en dos ámbitos. El ámbito objetivo, por así decirlo, que es lo que nos muestran los registros administrativos o las estadísticas, y el ámbito subjetivo, que es lo que la gente siente. Y las políticas actúan, las políticas de prevención, dentro de este segundo grupo, que es intangible, que no se percibe en forma inmediata, pero que tiene que ver con la forma en cómo el vecino se siente y cómo el vecino percibe no solo el desempeño de las instituciones, sino la violencia en sí misma. Entonces, en ese sentido, la primera fase es preguntarle al vecino cuál es el problema de violencia que más siente. A partir de eso, se hacen unos focus group que se trabajan directamente con mujeres y con jóvenes, y a partir del levantamiento de información que se hace también con algunas marchas exploratorias que sirven para identificar riesgos de entorno, se genera el plan de trabajo de la política, se le plantea la política al Consejo Municipal y el Consejo Municipal la hace propia. ¿Y qué es lo que define? Actividades que vayan encaminadas a las causas que generan la violencia y no a los efectos del fenómeno. Tradicionalmente, nosotros estamos acostumbrados a ver las consecuencias, y en eso pues obviamente nos obliga a solicitar más policía, a tener más vigilancia, a tratar de fortalecer la seguridad por medio de, incluso en algunos casos, hasta de solicitar más policía, más ejército. Y la política no está dedicada a este tipo de actividad, sino que está enfocada hacia actividades haciendo el análisis de la información que recopilamos, decir, bueno, aquí tenemos un problema de extorsión, por ejemplo. A partir de eso identificamos los grupos vulnerables. A partir de los grupos vulnerables nosotros identificamos qué causas se generan. Y hemos encontrado, por ejemplo, que muchas de las causas de generación de violencia se encuentran en la primera infancia y los podemos atacar con actividades que pudieran pensarse que son muy simples, como una escuela de padres o como la atención a los centros educativos, pero es aquí donde nosotros tenemos que formar a las nuevas generaciones para que el enfoque de trabajo de seguridad sea completamente distinto. Entonces, involucramos actividades en donde tiene que ver aumentar la autoestima de los jóvenes para que no se involucren en hechos violentos o delictivos, para fortalecer sus resistencias ante la presión de grupo, ante la presión de influencias externas. Tenemos que trabajar en escuela de padres para saber cómo se comunican de mejor forma los padres con sus hijos. Tenemos que meter actividades dentro de escuelas, como por ejemplo escuelas seguras. Tenemos que tener el enfoque de trabajo comunitario de la Policía Nacional Civil con los programas de la Subdirección de Prevención del Delito. Estamos hablando del programa GREAT, que es en contra de pandillas, del programa LAP, que va directamente dirigido a actividades extracurriculares con los jóvenes, DARE, que es contra las adicciones, y ahora un programa nuevo que estamos implementando, que es el de policía como recurso escolar. Pero esto, al estar bajo el liderazgo de la municipalidad, debe involucrar las actividades de los otros departamentos que tiene a su cargo la municipalidad, que es integrar lo que hace la Oficina de Juventud, integrar lo que hace la Oficina de la Mujer, Desarrollo Social, Organización Comunitaria, y además invitar a otros ministerios, a otras secretarías y a otros departamentos a que también nos apoyen en la implementación de esto. El apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social es clave para que estas políticas que van enfocadas al tratamiento temprano del problema, que esa es la parte importante, el tratamiento temprano del problema
sea un éxito. Y qué mejor que esto obviamente sea dirigido por la autoridad que directamente tiene la relación con el vecino. La lógica cultural de Guatemala, el alcalde prácticamente representa al Estado en su totalidad. Entonces, si tiene un problema de agua, surge la necesidad de hablar con el alcalde. Si tiene un problema de educación, es el alcalde el que apoya o palea una crisis de educación, paga maestros. Si hay un problema de salud, pues establece las clínicas, etcétera. Y cualquier problema que surja dentro de la comunidad hay una identidad directa, una identificación directa con la municipalidad. Entonces, es el gobierno municipal el que debemos de fortalecer en este sentido, y esto nos ha traído, creo, muchos beneficios, porque es la autoridad local la que debe empoderarse del trabajo, y siendo el responsable de la planificación de su municipio, hacer la coordinación de diferentes acciones que nos lleven a reducir el problema de violencia. Viceministro, ¿cuál fue la experiencia de trabajar en Santa Catarina Pinula y poder ser el primer municipio que lanza la primer política municipal de prevención de la violencia? Bueno, el municipio de Santa Catarina presentaba ciertas ventajas en los procesos de planificación municipal, porque tenemos que recordar de que es Santa Catarina, por ejemplo, el primero que lanza el programa o la política municipal de alfabetización, siendo uno de los primeros municipios que reducen prácticamente a cero el analfabetismo. Esta es una acción que tiene mucha congruencia con el tema de prevención de violencia, porque es la educación la primera herramienta que tenemos para prevenir. Entonces, tanto en temas de infraestructura, en el sistema educativo, el municipio prácticamente tiene una infraestructura de primera. En cuanto a los servicios comunitarios, estamos hablando de centros comunitarios, de salones, de centros educativos, porque la infraestructura que tiene es muy fuerte o fue planificada para muchos años. Esto nos daba ciertas ventajas en virtud que viene con toda esa misma lógica. El proceso de planificación de la municipalidad se ha hecho a mediano y largo plazo, y el tema de la prevención es precisamente de mediano y de largo plazo. La prevención no nos produce resultados al cortísimo plazo, sino que es un cambio de cultura y es un cambio generacional. El tema del ordenamiento territorial nos representa también una ventaja dentro del municipio, porque empieza una nueva cultura de desarrollo urbanístico, planes que la municipalidad ya venía desarrollando. O sea, el tema del fortalecimiento por medio del cobro del YUSI, que le permite tener más recursos para poder tener todo este tipo de actividades, y obviamente el fortalecimiento de la policía municipal, que para nosotros es un aliado indispensable, porque representa, en primer lugar, la primera vigilancia natural, aunque él no puede operar en situaciones de seguridad, pero la simple presencia de los efectivos disminuye la comisión de hechos delictivos, porque ya existe la presencia de una autoridad. Entonces, todas estas cosas nos hicieron ver hacia Santa Catarina como un municipio óptimo para desarrollar el primer ejercicio. Obviamente tiene mucho que ver la constancia de la planificación que se ha tenido en los últimos años, y a pesar del cambio, por ejemplo, de autoridad municipal, esa visión continúa, que para mí es uno de los éxitos que han tenido otras municipalidades en otras latitudes. Mucho se habla, por ejemplo, de las políticas que han asumido ciudades como Medellín, como Santiago de Chile, y es precisamente porque la planificación básica se respeta. Y eso permite que el desarrollo de las actividades permanezcan a pesar de que hayan cambios en la administración municipal. Ahí es en donde nosotros vemos que se puede garantizar una sostenibilidad del proceso. Y eso, obviamente, aunado a la buena comunicación que tiene la municipalidad con la organización comunitaria, porque la organización comunitaria es parte de los procesos de planificación del municipio, hacen prácticamente un espacio perfecto para poder trabajar una política municipal de prevención. ¿Por qué? Porque la política no la ejecuta el municipio en exclusividad, sino que la ejecutan todos los actores que son parte de la Comisión Municipal de Prevención, y aquí se ha metido prácticamente todo el mundo.
desde las organizaciones comunitarias, la misma municipalidad y autoridades locales, educación, bomberos, policía municipal, que son quienes al final de cuentas hacen sostenible el proceso. Este es un proceso eminentemente participativo y lo que nosotros encontramos fueron muchos aprendizajes de cómo debemos de hacer los procedimientos para que alcanzar el momento de la entrega de la política sea un éxito. Y ojo, que el momento de la entrega, que es lo que nosotros ya hicimos, es el punto de partida para empezar a trabajar. Ahorita viene todo un proceso de involucramiento de las demás organizaciones de la municipalidad. Ahí vemos a la Oficina de Juventud muy activa, la encargada tiene una comunicación directa con la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia. Los programas están empezando a tener una actividad conjunta con la municipalidad y posteriormente ir abriendo ese espacio para que las pastorales, ya sea de cualquiera de las religiones, por medio de sus grupos juveniles, entren también a colaborar en el mismo sentido, para que las organizaciones civiles entren a trabajar en conjunto con el mismo objetivo y se abran espacios de oportunidades para nuestros muchachos, que es al final de cuentas lo que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos transformar es la realidad de nuestros jóvenes y de nuestros niños para garantizar una mejora de calidad de vida y que los jóvenes no opten por una vida al margen de la ley, sino que les demos las oportunidades para que puedan desarrollarse como ejes de cambio dentro de sus municipios. Viceministro, debemos de entender de que la violencia es atendida o es atacada con prevención y también con reacción. ¿Usted nos podría explicar la diferencia entre prevención y reacción? Claro que sí. Muchas veces se ha tenido los seres humanos somos pendulares y siempre tendemos a ver las cuestiones en sus extremos y no entre sus puntos medios, ¿verdad? Nos gusta ver el blanco y el negro, nos gusta ver lo bien y mal, y el tema de reacción y prevención se ha colocado en dos extremos en donde prácticamente hay una discusión: ¿qué es mejor, la prevención o la reacción? Nosotros hemos llegado a una conclusión, y es de que las dos cosas las necesitamos en un trabajo integrado. Es decir, la diferencia estriba en el momento en que se actúa. La prevención debe actuar antes de que el fenómeno ocurra y la reacción son actividades que se tienen que diseñar para controlar el fenómeno que está presente. En el caso específico de Guatemala tenemos que atender las dos cosas: atacar el problema que tenemos hoy por medio de la reacción, la investigación criminal, la persecución y la disposición de los malos elementos a la justicia, pero garantizar condiciones que permitan de que la situación de violencia no se siga generando. Yo siempre pongo un ejemplo. Tradicionalmente se pone a la policía como el responsable de la seguridad, pero la policía lo único que puede hacer es hacer un proceso de investigación, hacer una aprehensión por medio de orden judicial o por medio de flagrancia y poner al sujeto a disposición del órgano jurisdiccional. Pero para que una persona se convierta en delincuente, ha pasado por toda una fase de deformación que lo ha llevado a cometer un delito. Y ahí tenemos un padre ausente, tenemos muy probablemente una madre que por necesidad tiene que trabajar, tenemos un abuelo permisivo que su función no es la de crear, sino que es la de acuchuchar, por así decirlo. Tenemos una comunidad que, no estando integrada, no le importa lo que pasa con cómo sus niños crecen en las calles. Tenemos un sistema educativo que no forma, instruye pero no forma. Tenemos pastores y líderes religiosos que se dedican a suministrar solamente su ministerio, pero que no hace un proceso formativo y de atención en la primera infancia o en la adolescencia y en la juventud. Tenemos líderes comunitarios que están atendiendo su problemática de desarrollo, pero que se olvidan de la juventud. Y tenemos un sistema que ha dejado prácticamente abandonado a este muchacho y que pretendemos de que el problema se solucione cuando lo agarre la policía. Entonces, trabajar en la parte de prevención es
trabajar en toda esta otra fase. ¿Qué vamos a hacer con el niño en sus primeros 5 años de vida cuando se genera la personalidad y la toma de decisiones? ¿Qué vamos a hacer en la etapa de la preadolescencia, que es en el momento en que las pandillas están captando a nuestros niños? ¿Qué vamos a hacer en la primera etapa temprana del desarrollo con ellos, en donde se encuentran más proclives por medio de el ataque masivo de medios y ahora el internet nos presenta todas las situaciones de confort que no pueden suministrarse por sus propios medios? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué tipo de formación les estamos dando? ¿Qué oportunidades de desarrollo para formación técnica existe con ellos para poder ser un adulto productivo? Entonces la prevención trabaja sobre todo esto. Y en este trabajo tenemos que involucrarnos todos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un padre que sea responsable del hijo que procreó. Por eso metemos las charlas de escuela de padres. Nadie nace aprendiendo a ser un padre de familia, pero si no es un excelente rol, tanto materno como paterno, en la primera infancia, después no pretendamos que vamos a cambiar al adolescente si en su primera etapa de vida no se le dio el cariño, no se le dio el ejemplo, no se le dieron valores. Entonces esa etapa es clave. Luego, los programas que tenemos dentro de las escuelas, en donde el elemento clave son los padres de familia y los educadores. Y luego, el involucramiento de la organización comunitaria, precisamente para que la comunidad completa priorice ¿a quién? A sus niños y a sus mujeres vulnerables. Y todo esto no es un trabajo exclusivo de la municipalidad, ni del Ministerio de Gobernación, ni de la Policía Nacional Civil, ni de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia. Es un trabajo de líderes, es un trabajo de maestros, del sistema educativo, es un trabajo del encargado de bomberos, en donde todos nos tenemos que unir para lograr el mismo objetivo: salvar a nuestra juventud en términos positivos. Porque después el proceso de rehabilitación es muy difícil, es muy complicado, es muy costoso y es muy doloroso. Entonces la prevención lo que pretende es de que nuestra juventud no se involucre en el fenómeno. Y para mientras, toda la parte de reacción tiene que estar trabajando en la parte de control de la criminalidad. Presencia policial, el acercamiento de la policía con la comunidad, procesos de investigación fuertes, desarticulación de bandas, el trabajo también muy cercano con la policía municipal, tanto de tránsito como la misma policía municipal, que va tejiendo redes de información, de comunicación, para controlar el fenómeno que existe. O sea que estos son prácticamente dos caras de la misma moneda en materia de seguridad. Claro. También la legislación actual la podríamos mencionar que para algunos temas limita mucho también el qué hacer, por ejemplo, de una policía municipal, y es por eso de que se destina a la municipalidad y a otros entes o a otros órganos como encargados de la prevención, y a quien sí puede, como la Policía Nacional Civil, los encargados de otros. También esta es una labor educativa que tenemos que hacer, porque en las diferentes etapas de la historia del país las municipalidades han tenido diferentes roles. Y hay un resabio de los presidentes municipales, por ejemplo, que habían en la época de Ubico, en donde el alcalde era responsable del juzgado de paz y del orden público. Esto prácticamente con el nuevo código municipal y la nueva normativa ya no existe. Pero en el imaginario de la gente piensa que el alcalde todavía es responsable de todo lo que suceda. Si alguien lo linchan, le van a quemar también la casa al alcalde. Si alguien se roba una gallina, piensan que es una situación que el alcalde debe resolver. Pero el alcalde y las organizaciones y las corporaciones municipales no tienen las facultades para poder actuar en materia de control de la criminalidad. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, de armar a las policías municipales. Esto es en contra de la misma normativa. La policía municipal hay de dos tipos, ¿verdad? La policía de tránsito, que es una delegación que la Policía Nacional Civil le da a la municipalidad para que controle el tránsito de su municipio, pero solo se puede dedicar a cuestiones de tránsito.
y la policía municipal propiamente, que puede estar armada, pero que solamente está para el cuidado de las instalaciones municipales. Fuera de eso, no tiene ninguna competencia en materia de seguridad. Entonces, la idea de poder hacer estas coordinaciones es de que los demás actores que están alrededor del tema de la seguridad se coordinen con las autoridades municipales para el tema de control de la criminalidad. Pero para el tema de prevención sí tiene todas las competencias. Por eso es de que nosotros consideramos de que el lugar idóneo para ejecutar las políticas de prevención no es desde el gobierno central, como se trató de hacer en muchos momentos, que ahí es en donde hemos tenido los quiebres de relacionamiento con las municipalidades, cuando se pretende que desde gobierno central nosotros vamos a poder resolver la problemática de los 340 municipios. Eso no es posible, porque cada municipio presenta dificultades y presenta realidades que son muy propias. Y además, en materia de prevención, la mayoría de estas cosas, por ejemplo, en la prevención situacional, que es modificación de entornos físicos, no hay otra autoridad más apropiada que la municipalidad para hacer toda la planificación urbanística, recuperación de parques, iluminación, el tema de mejoramiento de vías, el tema del mejoramiento de convivencia, que son espacios de convivencia, de armonía, en donde los ciudadanos pueden volver a reconocerse como vecinos y tener vínculos positivos entre sí. Ahí es donde la municipalidad puede actuar, en generar condiciones que prevengan la violencia. Ahorita acaba de haber un estudio que presentó Steven Dudley, hecho en 2 municipios distintos, en donde nos dice que del 30 al 35% de los homicidios son generados entre personas que se conocen, o sea, son problemas de relacionamiento. Sobre este tipo de homicidios es en donde las políticas de prevención pueden tener un impacto. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir en armonía entre los guatemaltecos. Tradicionalmente creo que el ánimo violento ha sido el que ha ganado. Las controversias desde deudas hasta situaciones de tierra se han resuelto por medio de la violencia, y estas son las cuestiones que tenemos que empezar a transformar. ¿Cómo hacemos que los guatemaltecos nos reconozcamos y nos identifiquemos el uno con el otro y le demos valor a la vida? Ahí es en donde actúa el tema de la prevención y el tema del trabajo municipal. El apoyo con el sistema educativo, de poder introducir estos temas que ya el Ministerio de Educación pues ha planteado su estrategia de prevención con el tema de valores, respeto a la vida, diálogo, etcétera. El trabajo fuerte con la organización comunitaria, que es la municipalidad la que define el modelo de organización dentro de su municipio. Hay municipios que trabajan perfectamente con los consejos comunitarios de desarrollo. Lo que tenemos nosotros que aprender es esos modelos, cómo se van conjugando a efecto de que la política nacional empalme con el proceso de política local y municipal. Viceministro, hemos hablado de qué es lo que tiene que hacer la municipalidad, qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Gobernación a través de la policía, y pues usted también hace unos instantes decía de que al final de cuentas la responsabilidad de la seguridad es de todos. ¿De qué manera se puede involucrar el vecino? Sabemos de que obviamente la relación con los vecinos, usted también lo mencionaba, es muy importante. También temas como la denuncia que pueda realizar de hechos, ¿verdad? Que observe de actividades ilícitas, todo ese tema. ¿De qué manera le podemos decir a la población que puede colaborar? Esta política tiene muchos objetivos, pero sin la participación de todos, incluyendo vecinos, pues no vamos a tener los resultados deseados. ¿Cuál sería la participación ideal que debe tener un vecino? Yo creo de que Guatemala está viviendo tiempos de cambio. Lo sucedido en 2015 nos demuestra que la participación de la ciudadanía es clave para generar los cambios de país. Y en este sentido, la participación plena del vecino dentro de los procesos
tiene que tener un sentido en donde la auditoría social real empiece desde los procesos de propuesta de soluciones, no solamente en el tema de la protesta y exigencia, sino involucrarse dentro de las soluciones, participar. Cada municipalidad tiene su propio sistema, pero haciendo uso y ejercicio del sistema de participación que se ha planteado, ya sea vía consejos de desarrollo o el que cada municipalidad plantea, la parte más importante es estar, es participar, es pronunciarse, es hacer del conocimiento de las autoridades las necesidades que se tienen. Es cierto que estos procesos de participación ciudadana durante la historia han generado mucha apatía, de que la gente se ha retirado de los procesos de participación con la autoridad, pero si la ciudadanía no regresa a participar, va a ser muy difícil el que se logren y se generen los cambios. Hace años se planteaba el tema de que uno podía dejar la puerta de su casa abierta, de que yo me recuerdo cuando era niño y salíamos de fin de semana, mi mamá le entregaba a una vecina las llaves de la casa para que le fuera a encender la luz o le fuera a dar de comer al perro si íbamos a estar un par de días fuera. Eso hoy es imposible, y es precisamente porque el vecino, en los procesos de movilización, ahora que hay nuevas colonias, la gente llega a vivir a lugares pero no conocen la historia de su vecino. Entonces, si nosotros no conocemos quiénes viven en nuestro entorno y no realizamos actividades para saber quiénes son las personas que viven en mis alrededores, los procesos de seguridad no van a poder hacerse eficientes. No era la ley de Ubico la que hacía de que las comunidades fueran seguras, era el hecho de que todos se conocían, y si había un patojo que andaba tirando hondazos en las ventanas, sabían quién era el papá, y iban con el papá y le decía: vos mira, fíjate que vimos a tu patojo que estaba haciendo tal y tal cosa, y se le reprendía. El problema que tenemos ahora es de que los vecinos no se reconocen como tal. No hay procesos de articulación, no hay procesos de vínculos positivos. Entonces, estas fricciones que se generan ahora que los espacios cada vez son más reducidos para vivir, y esa falta de resolución positiva de conflictos hace que se genere. Entonces, el cambio empieza desde lo que yo puedo hacer en mi entorno, desde cómo trato a la persona que vive a la par o que vive enfrente. Si mi posición es de que porque yo tengo el carro más grande o porque yo tengo más plata, puedo hacer lo que se me dé la gana en mi banqueta o en el pedazo de jardín que tengo al frente, las cosas no van a cambiar. Y esa parte de involucrarse en los procesos de participación y de transformar la forma en cómo me relaciono con los demás es la clave de la prevención. Accidentes de tránsito. Hoy nosotros podemos ver, y ustedes han podido darse cuenta cómo la gente se pone furiosa en el tráfico. A veces han atropellado a agentes municipales porque la desesperación nos lleva a tener actitudes violentas. Eso es lo que tenemos que transformar. Y esa no es una responsabilidad de la autoridad, ni de la autoridad local, ni de la autoridad policial o de gobierno nacional. Esa es la forma en cómo estamos acostumbrados a vivir y hemos sido educados. Entonces, la participación aquí es desde nuestro pequeño cuadro de convivencia en la familia. Si yo el único recurso que tengo para educar a mis hijos es a los golpes, no voy a pretender que el día de mañana esta sea una persona que no recurra a la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Entonces, es reformularse, es autoevaluarse y es realmente el transformar la forma en cómo nosotros asumimos la violencia. Esta política pues ya está en ejecución. Ya hemos podido nosotros observar las primeras acciones que han sido lideradas desde su viceministerio a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de Prevención de la Violencia, ¿verdad? Hemos visto ya que se han intervenido algunos institutos de algunas aldeas que se han priorizado para trabajar la prevención. Hemos visto también ya el inicio de escuelas de padres. También se tiene el apoyo de la Unión Europea con el programa Armonizando Vidas,
¿qué otros proyectos, qué otros programas o qué otras acciones podríamos ver en el municipio para lograr ese objetivo de prevenir la violencia? Bueno, ahorita lo que tenemos que preparar y estamos ya planificando es la escuela de vacaciones. Yo creo que la etapa de clases pues nos da una ventaja, que es de que los muchachos están por lo menos durante la mitad del día ocupados. Queremos llegar a hacer las escuelas de vacaciones como parte de este proceso de mantener la actividad y la estimulación de los niños en esta etapa vacacional. Lo vamos a hacer en conjunto con la municipalidad a efecto de ver en dónde necesitamos más, porque el recurso tampoco es ilimitado. Nosotros quisiéramos obviamente tener más actividades, pero el recurso que se da para la prevención es muy pequeño. Y la reformulación del programa de juventud. Lo que nosotros queremos es generar espacios de activación de jóvenes en forma positiva y que vaya generando un proceso de planificación de vida para los muchachos, en donde ellos puedan de repente ver la gama de oportunidades a las que pueden acceder en un proceso de convertirse en adultos responsables. También estamos reformulando con la Policía Nacional Civil algunos programas, específicamente de convivencia comunitaria, a efecto de recuperar la confianza que del vecino tiene que existir dentro de la policía, y creo que esto va a ser también clave en estos procesos. ¿Cómo hacemos que nuestra comunidad acepte al uniformado como parte de su relacionamiento diario y de su comunidad? Esto por medio de la implementación del modelo MOPSIC de seguridad integral de la Policía Nacional Civil. Y obviamente estos son procesos que se van reformulando. Nosotros a final de año pues vamos a hacer una evaluación conjunta del proceso que se ha tenido de la política para ver qué tenemos que modificar dentro de la implementación o dónde están las oportunidades que nos pueden hacer que el proceso se vaya haciendo cada vez más sólido. Esto ha sido, creo, un buen ejemplo. Ya tuvimos esta semana la entrega de la política municipal también de Tajumulco. Ya vienen por lo menos 5 políticas más que se están trabajando, algunas dentro de la Mancomunidad del Sur, siguiendo el ejemplo de Santa Catarina, siendo parte de la Mancomunidad. Y también en el interior del país. La clave de hacer este proceso lo mejor posible es de que nos sirva de ejemplo para poder luego hacer este ejercicio en todos aquellos municipios que tengan la voluntad de poder trabajar el tema preventivo. La clave dentro del proceso es de que la municipalidad asuma el liderazgo, como lo ha hecho Santa Catarina, y que a partir de ese liderazgo facilite el proceso de construcción de política, pero la parte más importante de ejecución de acciones concretas, en donde tanto los presupuestos que nosotros podamos poner por medio de nuestros programas como los presupuestos municipales se unifiquen y luego se vayan agrupando otras acciones. Lo interesante de este proceso es, por ejemplo, de que el éxito ya llegó a efecto de que un cooperante vio la oportunidad dentro de la política porque ya hay algo que está establecido y se suma, como es en el caso de la Unión Europea. Se suma al mismo esfuerzo, que es lo que nosotros necesitamos. Si no trabajamos en conjunto, cooperantes, gobierno central, gobiernos locales y demás ministerios, el efecto no lo vamos a poder medir y no vamos a poder rearticular procesos para que esto sea sostenible. Entonces, el ejercicio del primer año es más o menos de evaluación y reformulación para hacer cuestiones un poco más concretas y que tengan más impacto para el año entrante. Sí, porque sabemos de que esta política pues empezaremos a ver resultados, por lo menos si no es este año, los siguientes, está planificada según su redacción para cubrir los años 2017 y 2020, seguramente en ese tiempo se hará la evaluación, ¿verdad?, de los resultados de esta política. Viceministro, pues muy agradecidos por su tiempo, por su espacio, sobre todo por compartirnos el conocimiento que usted tiene, dado
su vasta experiencia en este tema de prevención de la violencia. Agradecerle por los esfuerzos que está haciendo su viceministerio en nuestro municipio. Como le digo, ya estamos viendo las primeras acciones, las primeras actividades que se están realizando y seguramente vamos a tener resultados muy positivos a corto, mediano y, por qué no decirlo, también a largo plazo. Así es de que muchísimas gracias, viceministro, por su tiempo y por su espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz noche.